Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan allí? Sí, señor. Buenas noches, sí, señor. Bueno, entonces, en la tutoría anterior, bienvenidos a esta tutoría, ya vamos por la sexta tutoría. En la tutoría anterior, entonces, habíamos estado mirando la socialización de cada uno de los temas a los cuales les había correspondido y habíamos entonces estado hablando sobre seguridad en redes, todo el componente que tenía que ver entonces con copias de seguridad, con seguridad informática, con análisis de riesgos, elementos de un sistema de información y las técnicas de aseguramiento. Cada uno entonces con su respectiva exposición. Ya las notas se encuentran registradas en la plataforma Moodle, básicamente entonces en el siguiente enlace para si las quieren consultar. Y creería yo que más tarde o mañana las registro en clase para que las puedan también consultar entonces directamente allí, donde subieron básicamente el trabajo que correspondía entonces al de la socialización, que decía subir primera evaluación. Ahí están registradas entonces las notas de los trabajos para que las consulten entonces allí. Subir primera evaluación de información del 9 de septiembre. Entonces, voy a compartir pantalla. Allí están viendo mi pantalla. Entonces, sí, señor. En este subir primera evaluación de sistemas de información del 9 de septiembre, allí ustedes pueden consultar entonces su respectiva nota. El tema que nos corresponde hoy, entonces, básicamente es la ética y el código de ética. Este tema concerniente, entonces, a la ética, y lo tenemos, digamos, dentro de nuestro módulo. Específicamente, entonces, tiene que ver con un componente que nos ataña a todos, básicamente, y digamos que es lo concerniente a lo que tiene que ver con los sistemas de información y la sociedad, que básicamente, digamos, son dos componentes que van de la mano y en el cual, digamos, de cierta forma se adquiere un tipo de responsabilidad en cuanto a la administración de los sistemas de información y cómo es entonces ese impacto en la sociedad, sobre todo en el componente de los profesionales, es decir, de nosotros que somos los que estamos en el componente de tecnología en este caso. Es decir, que hay dos elementos que se deben de estar asegurando allí. Un componente profesional como tal y un componente ético profesional y un componente ético como persona. Entonces, me dice que la ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal. Esos dos componentes, digamos, que vienen desde nuestro hogar. Ese componente lleno de ética y valores que nos inculcan dentro de nuestra familia son los que de cierta forma nos ayudan a entender entonces qué elementos o actividades son buenas, qué elementos o actividades son malas. Y básicamente tiene que ver entonces con el componente de las relaciones con la moral y el comportamiento humano. Entonces, puede ser de que en mi casa me inculcan unos valores de ética, de respeto, de amor por los demás, de comprensión, de entender, etcétera. Pero en el evento en que yo voy desarrollándome como persona, creciendo y según el vínculo con el cual yo empiece como a relacionar, pues efectivamente estos elementos empiezan a ir cambiando porque ya hay unos elementos morales que me empiezan a ir impactando más o me empiezan a ir impactando menos, dependiendo de qué es. Entonces puede ser que para mí hayan cosas que sean buenas, pero para otro puede ser que sean malas, ¿sí? O puede ser que alguien haga una cosa mala y para él cree que es mala, pero para el otro puede ser que sea buena.
Por eso habla de las relaciones de la moral. Y ese comportamiento humano obedece también a muchos elementos, digamos, circunstanciales. Cuando hablamos circunstanciales, estamos hablando de cómo es ese comportamiento humano en alguna eventualidad. Me explico. Puede ser que usted sea una persona muy correcta, tiene unos valores muy bien fundamentados, pero resulta que en un momento de rabia, en un momento circunstancial en el cual usted expresó, digamos, un inconformismo por algo, pues la reacción no fue la mejor y usted efectivamente terminó haciendo una cosa mala, sabiendo que usted tenía unos componentes éticos y morales muy arraigados que venían, digamos, propiamente desde su familia y eso le ayuda a ir formándose y, perdón un momento, ¿En qué estaba pensando mi vida? entonces, ese comportamiento humano varía en muchas ocasiones, pues dependiendo a la parte circunstancial. Entonces me dice que la ética es una ciencia que tiene por objeto el estudio de la moral y la conducta humana. Entonces, ese estudio o esa ciencia que básicamente mira la moral y la conducta humana, pues digamos que el objetivo básicamente es cómo se debe comportar la persona y cuáles son los principios que debe de conservar y practicar para tener una sana convivencia. Eso es en términos generales, digamos, el componente ético. Entonces, ¿cuáles son esos valores que yo como persona tengo para poder comportarme y poder tener una muy sana convivencia? Entonces, de ahí entonces que se diseñe el sistema de información y se hace necesario tener presente los diferentes marcos legales que permiten hoy proteger la información en las organizaciones y en Colombia hay una ley vigente para este componente de lo que tiene que ver con parte de derechos de autor, de propiedad industrial y propiedad intelectual, comercio electrónico y firmas digitales. Entonces, a hoy, aquí en Colombia, básicamente tenemos entonces la ley 1273 del 2009, que me especifica entonces ese código de ética. Y me dice que ese código de ética pues son las directrices que tienen por objeto establecer conductas aceptables para los miembros de un grupo y en particular para una asociación o una profesión. Ese componente básicamente de esa profesión me lo regula entonces un ente externo. Y en el caso de sistemas de información, existe el código de ética de software, el cual tiene que ver directamente con la ley de derechos de autor o el componente de piratería del software. Entonces, a nosotros como ingenieros de sistemas, básicamente nos regula entonces el componente del COMNIA. El COMNIA es el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. Ese Consejo Profesional Nacional de Ingeniería es el que regula todos los componentes de las tarjetas profesionales y el desarrollo de la política como profesional dentro de todo el rango que se tiene. Es en esta entidad que, como usted ve, es una entidad gubernamental, legal y de control. Lo que hacen ellos es realizar verificaciones de el cumplimiento de la ley con respecto al desarrollo de su profesión
ante un cargo o ante un puesto. Y eso básicamente, digamos, entonces está regulado por todas las normas que hoy se tienen. Entonces, digamos que aquí tenemos el código de ética. Igual ese código de ética también lo tenemos y lo podemos consultar en la parte de sección gobierno, que es donde básicamente se establecen mediante el noticiero oficial este tipo de normatividad y de reglamentación. Entonces, sí les aconsejo para los que están trabajando en casa que descarguemos este código de ética desde la plataforma de Incomnia, porque sobre ese vamos a hacer un trabajo ahora. Entonces, este código de ética lo que tiene básicamente es entonces lo siguiente. Entonces me dice, vea, este código de ética es para el ejercicio de la ingeniería en general. Por eso que especifica entonces que es todo el tipo de las ramas de ingeniería y ahora especifican claramente cuáles son. Porque aquí entonces existen unas profesiones afines y unas auxiliares a este componente. Y como usted ve, entonces aquí vemos construcción, planos, vemos una parte de tratamiento de maticas, una parte digamos, de administración o transformación de elementos agrícolas y el componente de ingeniería o de datos. Es que me dice este código. Me dice que esto constituye el catálogo de esas conductas profesionales que se prohíben o que inhabilitan, y ojo que entonces aquí hay un componente de inhabilidad a los ingenieros en general y sus profesiones afines o auxiliares. Este catálogo es el marco legal del comportamiento profesional del ingeniero, por lo que el ejercicio profesional debe estar ajustado a sus disposiciones. Cumplir con las disposiciones del Código de Ética Profesional significa que el ejercicio de esa profesión está guiado por unos criterios y conceptos elevados, fines que pretenden enaltecerla. Si bien esas bases éticas del ejercicio de la ingeniería no se agotan con solo existencia del Código de Ética Profesional, este instrumento es el único que en virtud de lo dispuesto en la ley contiene normas imperativas o de obligatorio cumplimiento y que sirven de parámetro para poder analizar si la conducta profesional es ética o no. En efecto, el Congreso de la República expide la Ley 842 de 2003, que incorporó en el título 6 el Código de Ética Profesional y además estableció entonces un procedimiento a través del cual se puede determinar si un profesional en su ejercicio lo vulneró o no. La violación comprobada de esas disposiciones de ese Código de Ética Profesional conllevarán a la imposición de algunas de las siguientes sanciones. Es decir, puede existir una amonestación escrita, una suspensión de la matrícula profesional por un término máximo de 5 años, dependiendo de la gravedad de la falta y de si el profesional tiene o no antecedentes disciplinarios. Y la cancelación de la matrícula profesional en caso de las faltas gravísimas. Entonces, hemos visto, por ejemplo, problemas con la parte de lo que tiene que ver con los ingenieros civiles, caso entonces del puente de Chirajara, caso de algunas construcciones, y es por eso que entonces a los ingenieros civiles, a los maestros de obra, de construcción, digamos, se les ha atacado de una forma fuerte, basados en los incumplimientos que hay. Pero no menos de esto también tenemos algunos elementos de ingenieros de sistemas que también han sido sancionados por ciertas conductas que efectivamente han vulnerado ese código de ética. El Código de Ética Profesional contenido en la Ley 842 de 2003 está compuesto de manera general por 3 capítulos. El primero
por las disposiciones especiales, artículos 29 y 30. El segundo, con los deberes de las obligaciones y las prohibiciones. Y el artículo 31 al 44. Y tercero, con las inhabilidades e incompatibilidades en relación con el ejercicio de la profesión, según el artículo 45. Entonces me dice, ese capítulo de deberes y obligaciones y de las inhabilidades e incompatibilidades, de manera general, se encuentran establecidas las siguientes conductas. Deberes generales de los profesionales, prohibiciones generales de esos profesionales, deberes especiales de los profesionales, prohibiciones especiales, deberes de los profesionales con la dignidad de su profesión, prohibiciones a los profesionales respecto de la dignidad de las profesiones, deberes de los profesionales para con sus colegas y demás profesiones, y las prohibiciones a los profesionales respecto de sus colegas y demás profesiones. Deberes de los profesionales con sus clientes y el público en general. Prohibiciones a los profesionales respecto de los clientes y el público en general. Deberes de los profesionales. Señor. Qué pena, ¿me podría compartir el link para descargar el documento? Es que no lo encuentro. Claro que sí. Ahí está el link en el mensaje de texto para que lo puedan descargar y lo puedan trabajar. De acuerdo. Deberes de los profesionales que se desempeñan en calidad de servidores públicos o privados. Prohibiciones de esos profesionales que están entonces como servidores públicos o profesionales. Deberes de los profesionales con los concursos o licitaciones. Y ojo que aquí hay un componente bastante delicado con este tipo de elementos. ¿Cuáles son esas prohibiciones? Mire que cada uno va acompañado entonces de cuál es el deber y cuál es la prohibición que se ejecuta en ese elemento. Y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afecta a ese ejercicio. Entonces, permítame en un momento, yo busco aquí esta parte de la ley 873. Hay una página que entonces que se llama el noticiero oficial y en este noticiero oficial pues digamos que yo puedo encontrar toda la información que requiere. Para poder acceder a este pues lógicamente hay que tener una licencia de uso de pago para poder acceder a este tipo de información. Adicional a eso sí hay una forma de consultar externamente. Por eso es que el sector gobierno establece que el desconocimiento de la ley no lo exime a usted de poder cumplirla. ¿Eso qué quiere decir en pocas palabras? Que no es justa causa que usted desconozca una norma para no cumplirla. Entonces, el noticiero oficial, básicamente el sector gobierno establece unos decretos, normas, etcétera, que básicamente empiezan a irse rigiendo y ese noticiero básicamente, por ejemplo, sale diariamente un boletín diario de todas las leyes que básicamente han salido. Entonces, ese componente de las leyes que han salido especifica claramente qué es lo que se empieza a ir entendiendo con respecto a lo que va sacando el gobierno, tanto en decretos, leyes, normas, etc. Entonces, cada noticiero oficial tiene un ISBN, que es el número que me identifica un documento y que también me permite poder evidenciar ese documento a qué corresponde. Entonces, aquí, por ejemplo, están todo lo que salió hoy. Entonces, todas algunas regulaciones, por ejemplo, esta que faculta a los alcaldes
que para que por única vez, básicamente, puedan decretar amnistías en cuanto a las multas de tránsito. Y así empieza por cada uno de los sectores. Entonces me dice que se fijan los lineamientos, se ordena el pago y traslado, unos comunicados de prensa. En este noticiero oficial sale entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los incrementos de la gasolina, los precios de los combustibles, etc. También entonces elementos que se deben de tener en cuenta y que muchas veces uno le pega como una paisajeadita a esto para mirar qué es lo que básicamente se debe tener presente que de pronto le aplique a una organización. Porque aquí es donde en primera instancia empiezan a salir todos los elementos regulatorios. Además, pues está la Cámara y el Senado que también me permiten establecer digamos, algunos niveles de verificación de mucha información. Entonces yo también puedo entrar a la Cámara y el Senado para poder establecer todos los elementos que pueda tener entonces allí de verificación. Entonces, el componente que estábamos viendo ahora, que es la ley en el decreto que estábamos mirando, es la ley 842 de 2003. Entonces, esta página web que estamos viendo aquí también tiene un componente de búsqueda que me permite poder realizar este tipo de elementos o de búsquedas dentro de lo que necesitamos. Entonces, digamos que vamos a hacer una búsqueda. Vamos a ver si no me sacó. Entonces, yo le puedo decir que voy a realizar entonces una búsqueda de este elemento. Esperen un momento. Profe, ¿se está hablando? No lo escucho bien. No, señor, no estoy hablando todavía. Ah, bueno, señor, qué pena. Bueno, entonces, esta ley 842 de 2003, de octubre de 9 de 2003, salió específicamente en el diario oficial 45340, el 14 de octubre del 2003, y estableció unos componentes de estricto cumplimiento en el componente de la regulación de las profesiones. Entonces, esa regulación de profesiones y es si lo vemos ahora, va a ser el mismo código que específicamente está en el código de ética del COMNIA,
y que aquí específicamente lo tenemos enmarcado por algunas sentencias que han hecho algunas modificaciones. Entonces, si volvemos al código que tenemos acá, me dice que la ley 842 de 2003 se establecen faltas gravísimas que generan una imposición de una sanción, una cancelación de una matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional. Ojo, aquí vale la pena aclarar algo. Resulta que la tarjeta profesional es un documento físico que me entregan a mí para poder desarrollar esa profesión. Y va la siguiente recomendación. Resulta que para poder ejecutar mi profesión como ingeniero de sistemas, si yo soy ingeniero de sistemas y estoy en estos momentos desarrollando actividades como programador, como desarrollador, como tester, etcétera, básicamente yo debería de tener una matrícula profesional. Si soy tecnólogo y estoy contratado de esa forma y mi rol es ese, yo debería de tener mi tarjeta profesional, porque eso me garantiza y me da cumplimiento a todo el componente legal. Ojo, que si yo estoy desarrollando mi actividad como programador y no tengo tarjeta profesional en la empresa donde estoy, efectivamente yo estoy infringiendo la ley. Puede ser que a mí no me revisen y que no hayan ido nunca a revisar a la empresa y digamos que de esa forma me estoy librando porque pues efectivamente nunca han ido a revisarlo. Pero en el evento que hagan una revisión, efectivamente se van a ver inmersos las dos personas. La persona jurídica, es decir, su empresa, y la persona física, o sea, usted como profesional que está desarrollando una actividad que efectivamente usted no está cumpliendo con un componente legal. Entonces, ese elemento, el COMNIA, lo revisa y lo que hace es seleccionar algunas empresas aleatoriamente y hacerle la respectiva visita. Por eso es que se vuelve delicado. En el caso nuestro, ya nos han visitado alrededor, creo yo, que más de 6 o 7 veces. Es que lo que hacen ellos, como son un ente de control, como si fuera la DIAN, policía, superintendencia de industria y comercio o superintendencia de sociedades, pues ellos específicamente lo que llegan a su empresa es solicitando la información de las tarjetas profesionales y cuáles son los profesionales y cargos que hoy están desempeñando dentro de su compañía. Esa información debería de estar. Es por eso que a hoy las compañías que están vinculando personas básicamente solicitan ese elemento como tal. ¿Cuál es el elemento? Pues la tarjeta profesional. Y posterior a eso, pues lo que se hace es una verificación de antecedentes profesionales. Entonces me dicen que básicamente el código de ética profesional que a continuación se presenta es una transcripción literal del título 4 de la ley 842 de 2003 y busca que los ingenieros, profesionales afines y auxiliares actúen con compromiso y honestidad en aras de brindar a la ciudadanía un ejercicio ético de su profesión. Por eso estamos partiendo de que ese comportamiento ético que cada uno tiene, que le ha venido desde su casa y que hoy como profesional usted ya está desarrollando y usted tiene muy interiorizado, pues a eso obedece su comportamiento como profesional dentro de la compañía. Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, postulados éticos del ejercicio. El ejercicio profesional de la ingeniería en todas sus ramas de sus profesiones afines y sus respectivas profesiones auxiliares debe ser guiado por criterios, conceptos y elevados fines que propendan enaltecerlo. Por lo tanto, deberá estar ajustado a las disposiciones de las siguientes normas que constituyen su código de ética profesional. El código de ética profesional adoptado mediante la presente ley será el marco de comportamiento profesional del ingeniero en general, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, y su violación será sancionada mediante un procedimiento establecido en el presente título. Quiere decir de que lo que decíamos ahora, si yo estoy desarrollando mi ingeniería, pero no tengo mi tarjeta profesional,
pues me voy a ir inmerso en una sanción con este componente. Dice, los ingenieros y sus profesionales afines y sus profesiones auxiliares para todos los efectos de este código de ética y su régimen disciplinario contemplados en esta ley se denominarán los profesionales. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cuáles son los deberes generales de esos profesionales? Cumplir con los requerimientos, citaciones y demás diligencias que le formule u ordene el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería respectivo o cualquiera de sus consejos seccionales o regionales. Recuerden que en este entonces nos reúne a todos los ingenieros de sistemas, a los ingenieros eléctricos, electrónicos, a los ingenieros civiles, a los maestros de obra y algunas profesiones afines. Y es este consejo el que específicamente empieza a regular todo este componente. Hay otro tipo de consejos, por ejemplo, el de la judicatura, que básicamente es entonces para los abogados. Está el que regula todo el componente de los contadores. Está el de los administradores de negocios, los psicólogos, etcétera. Son muy pocas las carreras que hoy en Colombia no tienen, un consejo que los regule. También me dice que dentro de los deberes generales está custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que por razón del ejercicio de su profesión se le hayan encomendado o a los cuales tenga acceso, impidiendo o evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de conformidad con los fines que le hayan sido destinados. Quiere decir que usted también se convierte entonces en un custodio de esa información que por rol o por las funciones que le hayan sido asignadas en su empresa como profesional de ingeniería de sistemas, pues asume en ese elemento y contempla que usted debe de custodiar y cuidar esa información. Estos artículos entonces fueron abolidos ya dentro de este nuevo código como tal y me dice entonces que como profesional yo debo permitir el acceso inmediato a los representantes del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería respectivo y a las autoridades de policía, a los lugares donde puedan adelantar sus investigaciones y el examen de los libros, documentos y diligencias correspondientes, así como prestarle la necesaria colaboración para el cumplimiento del desempeño de sus funciones. Recuerda que ellos entran o establecen ese primer contacto como un ente de control y pues básicamente lo que van a solicitar es la información que se requiera. ¿Por qué entonces también a la policía? Pues recuerden que aquí hay un componente también que puede conllevar a que si usted, digamos, falsificó el documento, pues eso le puede dar entonces, digamos, alguna sanción policial con respecto a la falsificación de documentos y puede ser que también le dé entonces un elemento de sanción o de cárcel, dependiendo de la gravedad y cómo lo hace. Denunciar los delitos de contravenciones y faltas contra este código de ética, de que tuviere conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión, aportando toda la información y pruebas que tuviera en su poder. ¿Qué quiere decir eso? Pues usted tiene que denunciar entonces a su compañero si efectivamente él está haciendo algo mal, porque ese es ese componente ético que me debe de permitir como profesional cumplir a cabalidad con lo que realmente se tiene. Y los demás deberes incluidos en la presente ley. ¿Cuáles son las prohibiciones generales? Pues básicamente esas prohibiciones generales establecen a los profesionales que nombrar, elegir, dar posesión o tener a su servicio para el desempeño de un cargo privado o público que quiera ser desempeñado por profesionales, que se requiera ser desempeñado por profesionales de ingeniería o alguna de sus profesiones afines o auxiliares en forma permanente o transitoria. ¿Qué es ejercer ilegalmente la profesión? Pues Se le fue la onda, profe. Uy, menos mal, yo creí que había sido solo mi señal, para todos. ¿Sí me están escuchando allí todos? Ahora sí. Ahí se había hablado ya, profe, ahora sí.
Sí, Y profe. ahorita sí. Entonces, ahora sí, aquí es que la media hora antes no, ¿o qué? No, yo sí. Tampoco. Ah, bueno. Ay, con la garganta seca aquí, y yo no, como que Desde que media dijo hora buenas antes no. noches, profe. Ah, Ay. Entonces, ¿a quiénes de ustedes les ha visitado el COMNI a sus empresas? Hola, Profe, pues a mí Sobeida. directamente no, pero sí conozco una empresa que lo visitaron y varias personas salieron de los cargos porque no tenían tarjetas profesionales y están ya ejerciendo cargos como profesionales. Sí, es muy delicado. Les cuento la experiencia que nosotros tuvimos. Nosotros nos empezaron a visitar como a partir del año 2000 y lo primero que hacen pues es efectivamente llegar, establecer el primer contacto, digamos, con la gente encargada de talento humano que administra las hojas de vida. Y con base a eso, pues ellos empiezan a solicitar, bueno, muéstrame el listado de cargos que usted tiene en su empresa y muéstrame de estas hojas de vida quiénes tienen tarjeta profesional. Y claro, efectivamente, cuando nos hicieron la primera revisión, salimos un poco que estábamos ejerciendo una profesión, pero que no teníamos una tarjeta profesional. Además, porque es que hay un elemento crítico dentro de todo esto y es lo siguiente. Resulta que cuando usted obtiene la tarjeta profesional, a partir de allí, usted tiene la experiencia profesional. Si usted, por decir algo, se gradúa como ingeniero de sistemas en el año 2021, pero no hizo el trámite de la tarjeta profesional, sino que se demoró 4 años, esos 4 años que usted se demoró en sacar la tarjeta profesional, los pierde y ya no son considerados como experiencia profesional, sino como experiencia laboral. Por eso, cuando uno se gradúa como ingeniero de sistemas, inmediatamente una vez obtenga el título original y el acta de grado, esos dos elementos son los que debe llevar entonces al COPNIA. A hoy tenemos una gran ventaja y es que estos señores ya admiten esos documentos escaneados y usted los puede radicar y puede matricular estos documentos a través de Internet. Anteriormente, estos señores eran mucho más complejo ese trámite. Usted tenía que llevar el documento original del diploma y el acta de grado del diploma. Gran problema. Resulta que anteriormente, como uno era muy pinchado y mandaba a enmarcar esos diplomas, pues resulta que para que no se perdiera el acta de grado, lo que hacía el que le enmarcaba a usted el título es que pegaba esa acta de grado por detrás de donde había enmarcado el título. Y gran problema, como la pegaba, pues uno no se podía retirar porque se dañaba. Entonces usted al final tenía que llevar casi el cuadro completo, original, al COMNIA para que le establecieran y poder realizar el trámite porque ellos exigían el original. A hoy ya no está esa exigencia. Entonces digamos que eso es un elemento que ha mejorado en cuanto a eso. Entonces, en ese evento que nos revisaron, básicamente resultaron algunas Profe, una personas. pregunta. Señor. Entonces, ahí uno como haría para sacar la tarjeta profesional, ¿qué le pedirían a uno? Bueno, si usted es tecnólogo, usted debe tener el título de tecnólogo. Y si tiene el título de tecnólogo, usted puede tramitar la tarjeta profesional como tecnólogo, mientras que termina la ingeniería. Una vez termine la ingeniería, usted lo que necesita llevar es el título profesional y el acta de grado, que en la página web creo que usted ese trámite lo puede desarrollar desde allí. Sí, eso ya se puede hacer ahí en la página del COMNI, hacer el trámite Sí, directamente. Profe, pregunta. señor. No escucha mucho que, por ejemplo, los ingenieros civiles, a los arquitectos, a los ingenieros eléctricos, les piden tarjeta profesional por temas de firmas, licencias y todo ese tema. Pero un ingeniero de sistemas no se escucha mucho del tema de la tarjeta profesional. ¿En qué casos para un ingeniero de sistemas aplica el tema de la tarjeta profesional?
recuerde que este componente es legal. Es decir, a hoy todas las compañías deben de exigir tarjeta profesional, porque es que volvemos al mismo elemento que habíamos dicho ahora. El desconocimiento de la ley no le exime el cumplimiento de ella. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo como empresa decido no exigir tarjeta profesional y tengo un departamento de TI en el cual contraté un profesional, pero nunca le exigí tarjeta profesional, yo estoy infringiendo la ley. Tanto yo como organización, como persona jurídica, tanto usted como profesional que lo contrataron allí. Por eso Profe, ¿y es que sabe es qué también delicado. pasa? ¿Sí? Pasa muchas veces que el técnico en sistemas entra a la empresa y empieza a avanzar en su nivel, en el nivel de la empresa, ¿cierto? Sí. Entonces, entra como técnico, le empieza a hacer labores de tecnólogo, luego de los 6, 7 años se va al ingeniero jefe de sistemas, él queda a cargo y 10 años después, entonces ya es el jefe de sistemas y cuando hacen ese tipo de revisiones que se dan cuenta de que, bueno, y su tarjeta profesional, dicen, no, yo no tengo. Claro. Tengo toda la experiencia de la vida, que son 15 años trabajando en esta empresa y solucionando problemas, pero no tengo la tarjeta profesional. Claro, porque toda la formación la ha hecho, digamos, de la mano con la compañía. Y eso es lo que efectivamente muchas empresas han hecho. Pero es que resulta que ese componente no lo libra del cumplimiento legal. Por eso es que se vuelve delicado. Entonces, cuando yo tengo esa ilegalidad, tengo que empezar a ir surtiéndome. Ahora, a hoy, por ejemplo, con el sector gobierno, cuando usted lo van a contratar, le exigen la tarjeta profesional. Además, porque digamos que es una garantía cuando usted presenta la tarjeta profesional de que efectivamente usted sí cursó en esa universidad y cumplió con unas características. Ahora bien, recuerde que casos ya se han dado aquí en el eje cafetero de personas que han presentado títulos falsos y elementos falsos para poder llegar a estar en puestos públicos. Y se ha dado aquí en Pereira, hace 4 años creo que destituyeron a alguien por falsedad en documento. Y ojo que ese elemento sí tiene una gravedad mucho más crítica, porque es que resulta que cuando yo hago ese tipo de falsificaciones en esos documentos, eso me da cárcel, porque yo estoy infringiendo adicional a la ley de este componente del Código de Ética del Profesional, estoy incumpliendo también un componente legal de falsedad en documento público y eso sí me da cárcel porque eso sí está contemplado y tipificado en la ley, que esos elementos, si yo los, digamos, los hago falsos, pues eso sí me va a dar una parte de sanción. Entonces, a hoy, digamos que muchas compañías ya tienen establecido dentro de su procedimiento que esa exigencia de ese componente lo tiene que hacer. Además, porque también hay que hacer una consulta de antecedentes, de antecedentes profesionales. ¿Alguna pregunta está allí? Sí, profe, una pregunta. Sí, profe. Por ejemplo, Profe, entonces, ahora, esa que tenga un jefe de sistemas y está actualmente estudiando, no tenga tarjeta profesional, ¿la pueden multar o qué puede pasar ahí? Recuerde que si está estudiando ingeniería de sistemas, si está desempeñando el cargo y no tiene tarjeta profesional, claro, puede serse acreedor a una sanción. Ahí tiene un riesgo. Lo que pasa es que ese riesgo sí lo tiene que asumir, o sea, ese riesgo lo tiene que evaluar la compañía. O lo asumo o miro cómo lo soluciono. Porque en muchas empresas, ¿qué se hace? Bueno, puede ser que la persona estudió tecnología y obtuvo el título de tecnólogo y continúa después con la parte profesional. Digamos que yo ya tengo entonces el soporte de que tengo una tarjeta profesional como tecnólogo y continúo ese elemento de profesionalismo y una vez termine lo haga. Pero si efectivamente arranqué fue con ingeniería y desde cero en ingeniería, pues ahí sí tengo un riesgo que la empresa tiene que asumir y mirar cómo lo va a cubrir. Cuéntenos, Edwin. profe, sí, una de las dudas. Si usted dice que la empresa puede entrar en ilegalidad, pero es porque el cargo de la empresa dice que en la jefatura de sistemas tiene que haber un ingeniero de sistemas, o porque así lo exige el CONIA, que el jefe de sistemas deba ser ingeniero. O sea, ¿en qué momento se da eso? Ah, bueno, es que recuerde que la empresa es la que debe definir cuál es el rol y cuál es el cargo que se va a ejecutar. En última, la empresa es la que define, por decir algo. Puede ser que mi empresa,
mi empresa dijo, venga, no, yo necesito tener en el departamento de sistemas un ingeniero de alimentos. Y así lo definió. Pero efectivamente puede ser que diga, venga, no, yo en mi jefatura de sistemas voy a tener un técnico. Y así lo definió. Porque es que, por eso, cuando el Cognia va y solicita el listado de los cargos, asume de que esos cargos son los que están debidamente legalizados y formalizados en la compañía. ¿Es qué quiere decir? Venga, muéstrame todos los cargos que usted tiene. Ah, venga, es que usted tiene jefe de sistemas, usted tiene ingeniero de desarrollo, usted tiene ingeniero de pruebas, usted tiene técnico profesional en mantenimiento, usted tiene ingeniero de testing. Entonces, muéstreme esos roles de esos cargos, es decir, el documento con el cual usted soporta esa descripción de ese cargo. Y en esa descripción de cargo hay un objetivo y dice cuáles son las exigencias que debe tener ese cargo, qué profesión tiene, qué nivel de inglés necesita, con quién tiene contacto, y ahí es donde se sustentaría si ese cargo efectivamente requiere ese profesional o no. O sea que la empresa podría decir, vea, para la jefatura de sistemas, vamos a colocar un auxiliar de sistemas, un técnico, tecnólogo de sistemas, pero se va a ganar 4,5 millones. Sí, claro, si así tiene el rol definido, sí. Eso es lo que podría hacer, entre comillas, la empresa. Sí, claro. Además, porque es que, recuerde algo, y es, si yo como organización, como empresa, tengo definido un perfil de cargo, una descripción de ese cargo, esa descripción de ese cargo tiene que estar documentada y soportada y aprobada por una gerencia. Es decir, la gerencia es el que dijo, venga, sí, esta jefatura la debe de llevar un profesional que cumpla con estas características. Entonces, si es mi jefe, si es el jefe de sistemas de mi compañía, pues básicamente yo qué le voy a decir, venga, sí, necesitamos ingeniero de sistemas, que sea especialista en redes, que tenga una especialización o una certificación de Oracle, que tenga 300 horas de certificación en herramientas de ofimática, que tenga una certificación de SAP, que tenga una certificación de... O sea, esas reglas las tiene que establecer la compañía y debe quedar soportado. Por eso es que esos soportes documentales son los que le van a dar el aval a eso. A mí llegó el COPNI y me dijo, bueno, muéstrame los cargos que usted tiene, listo. Jefe de sistema, listo. Muéstrame el rol o la descripción de ese cargo. Y en el rol y la descripción del cargo me dice, sí, es que el jefe de sistemas dice que es técnico en sistemas. Listo, así lo tiene. Y si es exigible tarjeta profesional para el técnico, habrá que conseguirla. O sea que la empresa en este caso le podría valer de, como dicen, creo que vulgarmente, los tecnicismos. O sea, decir de que, como explicaba el compañero ahora, es que entró como técnico y fue escalando pues porque lleva muchos años en la empresa y se convirtió en el jefe de sistemas, pero simplemente por esa evolución que tuvo internamente en la empresa se convirtió en el jefe, pero es el técnico, es el técnico y simplemente ese es el cargo que definió la empresa para ese cargo, para no entrar en ilegalidad. Claro, pero es que recuerde que la empresa definió un cargo como técnico cuando él inició, pero la empresa ya debió de haber definido el cargo de jefe de sistemas. Y creería yo, pues sin demeritar un componente ni una empresa, de que yo como empresa, en una descripción de un jefe de sistemas, no aceptaría un técnico. Pero ahí es donde, digamos, el tema entra, es que el tema es de, como usted habla ahora, de la experiencia laboral, no la experiencia profesional, pero se vale la de la experiencia laboral, porque no sé si a usted le pasa, pero afuera, digámoslo así, en la calle, pueden haber muchos técnicos o tecnólogos mucho mejor preparados que muchos ingenieros de los que están graduados ahora, o un ingeniero que tenga, digamos, 5 años de experiencia profesional. Un tecnólogo puede estar muy por encima en conocimiento del ingeniero. Entonces, si la empresa se vale de la experiencia laboral y no de la profesional, ¿cómo aplicaría usted ahí? Claro, y lo vemos, o sea, yo he visto personas que inclusive pueden tener
inclusive un técnico, pueden tener un auxiliar, y son los que comúnmente llamamos cacharreros, y han trabajado mucho, han experimentado mucho, pero efectivamente son las personas que no tienen un título profesional, y por no tener un título profesional, pues efectivamente no pueden aspirar a muchos cargos. Es decir, usted puede ser muy ducho y un maestro en manejar Unix y Linux y nivel de comandos, todo lo que quiera, instala Oracle, instala sistemas operativos en red, pero venga, salió una vacante entonces, digamos, para una multinacional como Nestlé, pero exigen profesional y tarjeta profesional. Pues ellos no van a asumir ese cuento y efectivamente usted puede tener muchos conocimientos, pero las ofertas que hoy se tienen en la mayoría de las compañías son muy claras. Es decir, a usted sí le limitan muchos elementos cuando usted se va a, digamos, a lanzar o se va a proyectar hacia un cargo como tal. Pero de cierta forma, el cumplimiento legal que deben de tener las compañías hoy, creería que tiene que estar muy ajustado al proceso documental que se tenga y también al cumplimiento legal. Claro, profe, ya Profe, lo aparte que de eso, pasa- las empresas están buscando certificaciones y demás, y con las personas que no tengan el perfil laboral no lo van a cumplir. Y además, quien firma a veces mucho la documentación es el profesional. Tiene Sí. que profesional 1, 2 o 3, entonces no lo puede firmar un técnico. Esas son eventualidades que se presentan en una empresa, pero generalmente pasa eso. O pasa por agache, digámoslo así. Profe, usted ahí se fue ya por un ámbito ya como muy personal del profesional, ¿sí me va a entender? ¿Sabes? Y que es que la... muy personal, ¿sí me va a entender? Edwin, no le entiendo, no se le escucha bien, Edwin. No sé si soy yo o son los de, o todos le escuchan bien a Edwin. Se escucha entrecortado. Sí, muy entrecortado. O sea, yo pensé que eran mis audífonos, pero no. Ah, bueno. Edwin, Se ¿nos puede escucha volver a mal. repetir? Sí, se escucha bastante entrecortado, compa. Ahí me escucha. Todavía, no, muy entrecortada. Pero yo tengo una pregunta. Señor. Si usted saca una tarjeta profesional, digamos, listo, tecnólogo en sistemas, la tarjeta de tecnólogo, usted sigue la carrera de graduado de ingeniero, ¿le actualizan eso o usted queda con 2 tarjetas? Usted queda con 2 tarjetas y vale la última, ¿no? Es como cuando usted recategoriza una licencia de tránsito. A usted la que le vale la última, no la anterior. Ahora sí, yo creo que es porque muchas empresas, pues en estos momentos, dicen, bueno, este puesto es como un ingeniero, pero coloquémoslo un rol como si fuera un tecnólogo, porque ellos también pueden hacer ese mismo trabajo, pero por menos sueldo. Sí, claro, eso es una estrategia de la empresa Sí, también. entonces yo decía, bueno, mucha gente que está aplicando, bueno, necesita trabajo, entonces, bueno, no puedo con la ingeniería, pero voy a usar la tarjeta de tecnólogo. Pero usted me dice que no, queda como deshabilitada entonces. Sí, claro. Igual ella sigue vigente hasta un tiempo, pero efectivamente la que queda válida es la última profesión que usted haya desarrollado. Además, porque digamos que a hoy las compañías, y creo que todos lo han vivido, usted, digamos que alguna empresa postula un cargo. Entonces, a veces los cargos que postulan las empresas, uno dice, venga, ¿será que sí hay una persona que cumpla como con esas características? Es que a veces colocan elementos a veces muy inalcanzables. Por ejemplo, se solicita ingeniero de desarrollo que conozca de parametrización en SAP en versión 6C, que sepa ABAP, que sepa, digamos, no sé, un sistema, no sé, digamos, Triagri, agrícola, en bases de datos Oracle, que el nivel de inglés sea alto, y va uno a mirar el salario y son 2 millones de pesos. Ahí es el componente crítico que a veces desmotiva mucho al profesional, porque no le permite como llegar a ese alcance. Además, la letra menuditica que hay al final y los demás elementos que le exija el jefe y trabajo bajo presión.
Edwin, ¿ya volvió o no? No sé si ya me escuchan. Ahora sí, sí, señor. Bueno, no, lo que yo quería era como aclarar el tema de si con tecnicismos uno puede solucionar el tema de la ilegalidad en cargos en una empresa, solamente era como eso. Sí, claro. Si usted lo tiene documentado, no hay ningún problema. El hecho es que lo soporte bien. Si tiene todos los componentes, digamos, debidamente documentados. Lo que pasa es que, digamos que esos elementos de tecnicismos a veces se me pueden convertir en un arma de doble filo para la organización. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que usted tenía en su empresa un cargo que se llamaba conductor, pero resulta que usted eliminó todos esos cargos de conductor y efectivamente desaparecieron, y entonces eso permitió de que desvincularan unas empresas de la compañía, de unas personas de la compañía. Pero efectivamente usted el cargo no lo desapareció, o sea, le desapareció por el trámite de poder sacar las personas, pero documentalmente todavía quedaba. Entonces resulta que cuando un abogado o un juez viene y le dice, bueno, usted retiró a estas personas porque efectivamente usted ese cargo ya no lo tenía creado, pero en sus archivos, en sus documentos, en su maestro del personal todavía figura un cargo de conductor, ¿cómo es posible que entonces usted argumente esos elementos si usted efectivamente está dando la propia muestra de que sí lo está utilizando? Entonces, por eso le digo, en muchas ocasiones esos elementos se convierten en armas de doble filo. Pero efectivamente, documentalmente, sí, claro, lo puedo tener y lo puedo justificar de esa forma, sin ningún inconveniente. Yo le cuento un poquito, o sea, porque como tan insistente en eso. Le voy a contar mi caso. Sí. Yo tengo 33 años, pero a los 21 años yo ascendía a un sistema en una empresa campera. Eran 400 empleados, eran 10 personas de sistemas. Pude llegar pues como a la jefatura de sistemas, y desde los 21 años, gracias a Dios, siempre he estado en jefaturas, sin tener la tarjeta profesional. Pero en realidad hasta ahora me vengo a enterar, digamos, de todo lo que usted dice. A mí nunca un departamento de recursos humanos me dijo, es que usted no puede aplicar al cargo porque nos pueden multar por esto, por lo otro. Entonces no sé si de pronto ya era que el área de talento humano, por debajo cuerda, digamos, ellos hacían pues como todo el papeleo del que yo le estoy hablando. Porque a mí en realidad me decían, es que usted tiene el perfil que nosotros necesitamos acá. ¿Usted es ingeniero? Yo no, todavía no estoy estudiando. Bueno, pero usted sabe, no, si usted tiene lo que nosotros necesitamos, listo. Y ya, y entraba como factura, pero nunca me dijeron, no, es que no lo podemos contratar porque usted no tiene la tarjeta, porque si no nos multan, por eso y lo otro. Entonces era más que todo. Sí, y es claro lo que usted dice. Digamos que todos hemos pasado por ese tipo de elementos. Pero cuando, digamos, a uno le llega la primera revisión de estos entes, y no sé si en su caso ya habrían llegado a revisar o nunca han revisado, pues esta gente ahora, digamos, están más incisivos. Igual sucedió, por ejemplo, cuando nos hicieron la primera visita. Nosotros teníamos un ingeniero civil y el hombre ya le faltaban, creo que era 2 años para la pensión. El hombre ejercía unos elementos de ingeniería civil en nuestra empresa. Y el hombre que dijo, yo no voy a sacar la tarjeta profesional porque ya tengo casi la lápida en el pecho. Yo ya estoy que me pensiono y yo no voy a hacer ese cuento de ese trámite. Ya ustedes asuman el riesgo o digan si me van a trasladar para otro lado. Entonces, empiezan 2 elementos también allí a ejercer presión. Uno, pues el COPNIA, que es el que revisa, y el otro, pues la empresa también a establecer esos elementos. Cuando nosotros nos hicieron la primera visita, efectivamente había muchas personas que no tenían la tarjeta profesional. ¿Qué tocó decirles? Venga, venga entonces cada uno y miremos cómo vamos a realizar. Entonces, ¿usted es ya profesional? Sí. ¿Tiene tarjeta profesional? No. Porque anteriormente, ¿quiénes tenían tarjeta profesional? Tenían los médicos, los contadores, los abogados y los ingenieros civiles. Esos fueron, digamos, las 4 carreras que efectivamente necesitaban. ¿Por qué les exigían? Porque es que en el contrato y en algunas pólizas que ellos tenían que sacar, sí tenía que ser un profesional como tal, el que tenía que respaldar esa póliza. Por ejemplo, los médicos a hoy necesitan unas pólizas civiles extracontractuales adicionales a las que tienen las clínicas, porque es que yo como persona natural también empiezo a responder en la eventualidad de que algo salga mal.
No es solamente el hospital con el cual tengo el contrato, sino que yo como profesional también empiezo a responder con esos elementos. Igual el ingeniero civil, igual el abogado e igual entonces el contador. Entonces, digamos que como eran esas 4 carreras, efectivamente los demás no tenían, digamos, ese tipo de requerimiento. Pero cuando ya empezó a establecerse esta ley, y si ustedes ven entonces, esa ley es del 2003, específicamente digamos que a partir de allí habían empezado unos elementos apenas a empezar a exigir ese componente. Pero a hoy, efectivamente, si el COPNIA va y revisa a una empresa y digamos no está cumpliendo con este elemento, pues muy posiblemente sí se pueda llegar a una sanción. ¿Qué están haciendo, digamos, los entes de control del gobierno? Pues venga, les vamos a dar pues la oportunidad de que usted se organice y mire cómo organiza todo este componente de todos los elementos que usted tiene que de pronto estén cumpliendo. Y después le volvamos a hacer otra revisión para mirar a ver cómo está entonces usted con esos elementos. Entonces, digamos que ese componente es el que hoy le está apuntando casi la mayoría de entes de control. En el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ser con derechos de autor, las compañías que hacen, pues las compañías básicamente lo que hacen es establecer, digamos, un control de que efectivamente usted sí tenga las licencias de software. Pero muy posiblemente usted tenga por allá un equipo que no tiene todas las licencias. Y llegaron y le revisaron y efectivamente le identificaron ese equipo. Pues digamos que a usted le van a dar la oportunidad de que usted al menos organice eso y compre la licencia. Además, porque digamos que licencias es un componente comercial que específicamente lo que hacen los terceros es protegerse en cuanto a eso. Entonces, sí, efectivamente uno podría limitarse con eso y hay muchas compañías que han venido desde anterioridad con ese componente. Y nosotros también en su momento les dijimos, venga, pero es que yo vengo con la compañía, yo desde que ingresé aquí me empecé a formar, me fui haciendo un tecnólogo, técnico, tecnólogo y ahora profesional. Y sí, pero entonces la compañía tiene que asumir una serie de responsabilidades en el cumplimiento legal y efectivamente debe empezar a exigir este componente. Entonces, a hoy muchas compañías sí hacen, digamos, ese componente. Miguel nos iba a decir algo. No, profe, no bajé la mano, pero ya le hice la pregunta. Bueno, que baje el encalambra ahí con la mano arriba. Bueno, señor. Profe, una pregunta, pues yo, por ejemplo, yo tengo técnico y tecnólogo, pero pues, está interesante lo que usted está diciendo, profe. Parece muy importante. ¿Cuál es el proceso ahí siguiente para uno sacar la tarjeta profesional? Creo que en la página del COPNIA nos dicen cuáles son los elementos que efectivamente se están llevando. Inclusive, les cuento, cuando yo me gradué hace mucho, mucho tiempo, la universidad nunca nos dijo que este cuento del COPNIA existía. Nos tocó a nosotros empezar a averiguar por aparte y empezar a indagar, venga, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cuándo? Y eso creería uno de que debería estar bajo la responsabilidad tanto de la universidad. A hoy, por ejemplo, en la universidad, llevan al funcionario del COPNIA a la universidad a que explique todos los elementos y qué es lo que requiere. Entonces, ¿por qué se exige tarjeta profesional? Entonces, por ejemplo, han habido casos en los cuales puede ser que la persona sea profesional, pero esté desempeñando un cargo que no es. Es decir, que no aplica para su profesión. Entonces, nos contaban, por ejemplo, creo que era alguien que era eléctrico o electrónico y tenía una maestría en no sé qué. El tipo, pues, como que estudiara por hobby porque era vigilante. Entonces, no ejercía la profesión. Entonces, pues, efectivamente, él no está ejerciendo la profesión y no está desarrollando esa profesión en el cargo que está en estos momentos activo. Entonces, digamos que ahí no hay mérito a una sanción. Lo que sí hay mérito a sanciones, ¿cuál? Usted contrata una persona, digamos, usted contrató un ingeniero químico que es el que va a hacer las evaluaciones de los resultados de unas muestras que se ejecutan. Si usted, ese señor, le firma un documento como del resultado de esos análisis de laboratorio, ojo que está ejerciendo un carácter de certificar algo, pero efectivamente él todavía no es profesional. Inclusive,
Yo pude haber consignado la plata para la tarjeta profesional y decirme que está en trámite. Y eso no me otorga todavía la facultad como profesional para poder realizar ese componente. Aquí en la página de Incomnia hay una pestaña que se llama Trámites. Aquí dice la matrícula profesional para ingenieros y afines, certificado de técnicos y tecnólogos, certificado de maestros de obra. Inclusive, hay algunos maestros de obra que no han estudiado y ellos se han formado por la experiencia. Eso se llama, ¿cómo es? Evaluación por competencias. No, pero eso tiene otro nombre. Formación empírica. Eso, formación empírica. Es decir, ellos son empíricos en su materia porque así lo han ejercido y de esa forma se han formado y han obtenido su experiencia. Entonces, ese certificado de esos maestros de obra en algunos, ellos creo que sí presentan algún elemento ante el SENA para que el SENA les dé como el certificado de competencias y puedan obtener entonces ese certificado como maestro de obra. Permisos temporales. Los electricistas también pasan una tarjeta así, profe, una tarjeta de técnicos ante el CONTE. Te certifica a un ingeniero electricista, le certifica, creo que son 3 años que trabajaron realizando ciertas actividades bajo el cargo de ellos, y él les da el aval de que son técnicos. Entonces, por ejemplo, en estos permisos temporales. Entonces, aquí me dice, vea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Les dice que en concordancia con lo dispuesto en la ley 842, se concederá al profesional de nacionalidad extranjera. Y ojo que aquí también hay un componente crítico en esta vaina. Resulta que yo tengo en mi empresa, no sé, tengo unos, digamos que tengo unos turbogeneradores que compré en el Japón. Pero esos turbogeneradores yo necesito traer un profesional del Japón para que me le haga el mantenimiento. Y ese profesional que va a estar aquí debe de tener un permiso temporal para poder ejercer esa profesión. Y lo debo de hacer. Entonces, por eso esos permisos temporales también obedecen a las personas que vienen de afuera, del exterior, a ejercer su actividad profesional aquí. Y también están establecidos y regulados por este elemento. Entonces me dice, tiene que pagar el trámite del concepto de permiso temporal y pagar los derechos del trámite, que es un salario mínimo mensual legal vigente. Debe de tener entonces la carta de solicitud del permiso temporal, la razón social de la empresa y número de identificación tributaria, la cual va a prestar, digamos, el servicio, el objeto social, la actividad, el diploma o título académico respectivo, legible y completo, según corresponda al diploma o título, y debe estar debidamente consularizado o apostillado en el país que básicamente está. El documento vigente como profesional y un contrato con la actividad que va a desarrollar en el país. Si efectivamente, ¿cómo se dan cuenta ellos que estos profesionales han ingresado? Por el componente de inmigración, ellos deben registrarse una visa que no puede ser una visa de turista, tiene que ser una visa entonces de trabajo o de desarrollo de una actividad que va a entrar a una empresa a desarrollar una actividad, es decir, una visa como laboral. Y con base a eso ellos cruzan entonces básicamente quiénes han ingresado al país y qué es lo que van a hacer. Y con base a eso también hacen algunas verificaciones. Bueno, por inmigración me entraron tantos personas del exterior, tantos venían para tal lado y tantos para el otro. Entonces, de esa forma, digamos, ellos también se van a fijar en ese componente. Entonces, aquí están todos los trámites que básicamente también se tienen que hacer. Él me dice que para matrícula profesional, usted me dice básicamente qué es lo que tiene que hacer. Verifique aquí su profesión y la competencia de la entidad. Diligencia el formulario de solicitud, realice el pago por PSE, que ya también tiene una validez bastante interesante, cargue los documentos en forma digital y cargue todos los soportes. ¿Ustedes cuánto está valiendo eso? Recuerden que el trámite para el año 2021 es 429.000 pesos. Entonces aquí es donde empieza a empezar, digamos, a elevarse en los costos al final de su carrera. Entonces usted ya está casi al final de su carrera, adicional a eso paga 429.000 de tarjeta profesional, paga los derechos de grado, más otros elementos, más el último semestre, y eso siempre se va empezando a subir bastante, además porque usted ya al último quiere terminar este cuento de su carrera rápido. Entonces, estos elementos son los que efectivamente deberemos tener en cuenta para esta tarjeta profesional.
Bueno, venimos aquí en las prohibiciones. Entonces, también está prohibido permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por esta ley. Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por conceptos de adquisición de bienes y servicios para su cliente, sociedad o institución para que preste el servicio profesional, salvo una autorización legal o contractual. Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias, calumnias contra los superiores o subalternos o compañeros de trabajo, socios o clientes o funcionarios del consejo profesional. El reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones civiles o comerciales o laborales. Causar intencional o culposamente un daño o pérdida de bienes a elementos, equipos, herramientas o documentos que hayan llegado a su poder en razón del ejercicio de su profesión. Se presentó, por ejemplo, un caso en una compañía que tenían una auditoría de certificación y necesitaban tener todo el sistema documental para poder pasar esa auditoría. Como era una compañía de transporte, entonces, si ellos no tenían esa certificación de transporte, pues efectivamente no podían ejercer esa actividad como empresa. Resulta que había alguien del departamento de TI que estaba como que sacando información y como que causó un daño en el servidor. Al causar ese daño en el servidor, la documentación se perdió porque el tipo algo le hizo al disco duro que efectivamente borró toda la información. Y ya estaban a 2 días básicamente de presentar esa auditoría y no tenían cómo soportar ese cuento. Tenían cámaras para el acceso a al centro de cómputo de donde estaba el servidor, pero el hombre sabía que había un punto ciego allí que no quedaba grabado. Al tipo nunca le pudieron comprobar nada, pero sí lo convalidaron y le dijeron, venga, vea, efectivamente las cámaras nos hacen seguimiento hasta donde usted es el único que ingresó allá, entró a esta hora, salió a esta hora, hemos visto que usted a través de su correo electrónico está enviando información afuera, pues sí queremos entonces que nos diga si usted realmente fue el que hizo este daño, porque si usted no confiesa ahora, pues vamos a meter una caución, efectivamente, y vamos a reportar ante el COMNIA, pues realmente esa causa intencional que usted ha realizado culposa como daño a la organización y lo vamos a demandar también o a estar ante la justicia con el daño que usted nos ha hecho. Entonces tenemos esa opción o la otra es que usted nos renuncie y sin derecho a nada de indemnización por el daño que nos hizo. Efectivamente, pues la persona renunció y se fue. Y después de que se hizo una revisión, efectivamente el tipo tenía varios elementos de entrada y de salida que aún después de haber terminado esa relación laboral, aún todavía se seguía conectando. Menos mal, digamos que con la actividad que se hizo de verificación logramos identificar que el tipo había que bloquearle una cantidad de accesos y de elementos que tenía para la organización. Incumplir las decisiones disciplinarias que le imponga el Consejo, solicitar o recibir directamente o por interpuesta persona gratificaciones, dádivas o recompensas en razón del ejercicio de su profesión, salvo autorización contractual o legal. Esto ampliamente debe estar mucho más justificado en un código de ética profesional. Es decir, que debe estar reglamentado que efectivamente no se deben recibir dádivas, ni recompensas, ni dinero, ni invitaciones a almorzar, ni ningún tipo de compensación. Y debe estar definido claramente en un documento con el fin de que esto no se presente para malos entendidos, porque esto empieza a efectivamente a ejercer unos elementos, digamos, de posición en toma de decisiones cuando esto se empieza a realizar. Participar en licitaciones, concursar o suscribir contratos estatales cuyo objeto esté relacionado con el ejercicio de la ingeniería, estando incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades que establezca la Constitución y la ley, y que de pronto usted también se encuentre entonces sancionado, y las demás prohibiciones incluidas en la presente ley. Entonces, deberes especiales de los profesionales con la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta como profesional?
estudiar cuidadosamente el ambiente que será afectado con cada propuesta de tarea, evaluando los impactos ambientales en los ecosistemas involucrados, urbanizados o naturales, incluido el entorno socioeconómico, seleccionando la mejor alternativa para contribuir a un desarrollo ambientalmente sano y sostenible con el objeto de lograr mejor calidad de vida para la población. Si usted ve este componente, efectivamente va para ingenieros civiles, maestros de obra o profesionales que ejerzan este tipo de elementos que van a hacer un impacto ambiental. Ahora bien, puede ser de que usted como profesional de ingeniería de sistemas eléctrico o electrónico esté participando en un proyecto que efectivamente incursione un daño ambiental o que haya un componente socioeconómico que afecte dentro de esto. Por decir algo, unas pantallas solares que efectivamente van a deteriorar, no sé, digamos un nacimiento de agua porque está muy ubicado cerca a un nacimiento de agua. Y puede ser que usted efectivamente fue el ingeniero que estuvo en jefe de ese componente tecnológico y afectó ese elemento. Rechazar toda clase de recomendaciones en trabajos que impliquen daños evitables para el entorno humano y la naturaleza, tanto el espacio abierto como el interior de edificios, evaluando su impacto ambiental tanto en corto como en largo plazo. Estos componentes ambientales, y no sé si de pronto escucharon, hace algunos años, la sanción para una fábrica de vehículos, no recuerdo si fue la Volkswagen o otra marca, pero de alta gama, que los ingenieros habían creado un componente tecnológico para que los vehículos en su prueba de emisión de gases pasaran con muy alta calidad. Y efectivamente había un componente de software que lo que hacía era manipular ese resultado como tal para que el vehículo no emitiera esa señal tan fuerte, y eso conllevó, primero que todo, a una materialización de un riesgo reputacional. Es decir, esa marca quedó muy por debajo con respecto a eso, y adicional a eso se fueron contra otras marcas de alta gama también a hacer el mismo tipo de revisión. Entonces, cuando un elemento de esto sale a la luz pública, el riesgo reputacional queda por el piso. Es decir, que esa reputación que tenía de alta calidad del vehículo o la marca de vehículos, efectivamente queda por el suelo. Volver a recuperar ese componente reputacional no es fácil. Entonces, también se ven inmersos elementos tecnológicos aquí dentro de esto. Ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos o sus criterios profesionales a las actividades partidistas. Ofrecer desinteresadamente sus servicios profesionales en caso de calamidad pública. Proteger la vida y la salud de los miembros de la comunidad, evitando riesgos innecesarios en la ejecución de sus trabajos. Abstenerse de emitir conceptos profesionales sin tener la convicción absoluta de estar debidamente informados al respecto y velar por la protección de la integridad del patrimonio nacional. ¿Qué se prohíbe? Con respecto a la sociedad, ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones legales vigentes o aceptar tareas que excedan la incumbencia que le otorga su título y su propia preparación. Imponer su firma a título gratuito u oneroso en planos, especificaciones, dictámenes, memorias, informes, solicitudes de licencias urbanísticas, solicitudes de licencias de construcción y otra documentación relacionada con el ejercicio profesional que no hayan sido estudiados, controlados o ejecutados personalmente. Se da mucho en el componente de licitaciones. Como usted no es profesional, el que está presentando la licitación, pues básicamente van y buscan entonces a alguien que le presente esa licitación y que le firme ese documento. Crítico porque efectivamente está firmando es un profesional que no está en persona desarrollando esa actividad, y es ahí donde se generan esos riesgos, porque es que usted firma un documento, un pliego de condiciones, cuando efectivamente el que está desarrollando la obra es otro, y al final, años después, la obra se deteriora, se cae, y efectivamente el que va a pagar es el que firmó el documento. Por eso se vuelve delicado todos estos componentes.
expedir, permitir, contribuir para que se expidan títulos, diplomas, matrículas, tarjetas de matrícula profesional, certificados de inscripción profesional o tarjetas o certificados de inscripción profesional y o de vigencia de matrículas profesionales a personas que no reúnan los requisitos legales. Esto sí se ve mucho, pues. Casos de personas que le solicitan entonces los antecedentes profesionales y llevan uno ya completamente modificado con todos los datos actualizados, pero corresponde realmente a otra persona. Es decir, hay un fraude en documento y eso sí lo castiga la ley penalmente. Hacer figurar su nombre en anuncios, membretes, sellos, propagandas y demás medios análogos junto con el de personas que ejercen ilegalmente la profesión. Iniciar o permitir el inicio de obras de construcción sin haber obtenido una autoridad competente de la respectiva licencia o autorización. Bueno, vamos a dejar por el momento aquí, nos vamos a ir entonces a descanso y ya volvemos para que ejecutemos una actividad.
Bueno, entonces, volvemos nuevamente. Y vamos a mirar lo siguiente. Entonces, en la página del COMNIA, en el trámite de servicios, digamos que aquí en certificado de vigencia de antecedentes disciplinarios, pues específicamente, aquí lo que se hace es, ¿qué es lo que va a mirar? Si va a generar el certificado o va a validar la autenticidad. Si yo digo validar el certificado, pues efectivamente lo que él me va a empezar a pedir entonces es buscar por qué, por número de identificación o matrícula, que esto es lo que hacen entonces muchas compañías. Entonces muchas compañías lo que hacen básicamente es poder generar este componente y poder empezar a consultar. Entonces me dicen, sí, Carlos Arturo Arteaga Parra, identificado con esta cédula, esta es la matrícula, ingeniería de sistemas, y me dice que entonces esta es la información del registro, y si le digo que me genere el certificado de vigencia, este certificado de vigencia, básicamente lo que me está diciendo es que este consejo profesional, que Julanito de tal, consejo de la CENIA con matrícula tal, desde el 18 de junio del 2009, la matrícula profesional es la autorización y despide, que está vigente, que no tiene antecedentes disciplinarios, ni éticos, ni profesionales, y que el presente certificado se expide a estos días. ¿Qué creería yo que de pronto le hace falta también a este componente? Que efectivamente, digamos, a pesar de ser información pública, pero que se tiene acceso, las compañías a hoy, con el componente de protección de datos personales, pues también, cuando uno se vincula a la compañía, hay una serie de autorizaciones que uno establece para poder validar mucha información. Entonces, por ejemplo, los antecedentes de la policía son antecedentes de la policía. Resulta que estos antecedentes son de especial cuidado por lo siguiente. Cuando yo leo esta política y los términos de uso que efectivamente existen acá, me están diciendo, el acceso a la consulta de antecedentes judiciales por Internet es un servicio de carácter permanente que presta la Policía Nacional Colombiana conforme a lo establecido en el artículo 94 del decreto 019 del 2012, para que los ciudadanos puedan validar su información judicial personal. Ojo, su información judicial personal. El uso de la información suministrada por la Policía Nacional de Colombia está limitado a fines personales. Cualquier uso para una finalidad diferente, como la obtención de un beneficio económico o la consulta de información personal de un tercero, será considerado irregular y estará sujeto al inicio de las acciones legales pertinentes. Se prohíbe expresamente que cualquier persona natural o jurídica diferente al titular de los datos la utilización de la información personal contenida en este sitio. Entonces, aquí hay una limitante bastante interesante y es que este elemento de consulta es para mí como persona, no para que otro venga y me consulte. Por eso esta política es muy clara y hay que evaluarla muy bien en el evento de que no vamos a infringir como persona o como empresa este componente de estos términos de uso de la página. Por eso es que en la autorización de protección de datos personales, pues yo pudiera dar autorización para que primero me pueda, igual que hace un banco. El banco que le dice, venga, amiguito, si usted va a solicitarme un crédito ante esta entidad financiera, con mucho gusto.
pero autorícenme poder consultarlo en las centrales de riesgo. Si yo no autorizo que me consulten en centrales de riesgo, pues muy posiblemente el banco me diga, no, por motivos internos del banco no le pudimos otorgar el crédito. Pues claro, es que yo efectivamente no le di ese tipo de autorización. Es por eso que en las autorizaciones expresas que dan las compañías debe estar muy claro tanto este componente y si efectivamente requerimos una autorización, por ejemplo, en el caso de las consultas de esta parte judicial. ¿Qué más tiene esto aquí? Ah, bueno, es que yo también puedo denunciar a los profesionales, ¿sí? ¿Y qué hace esa denuncia? Me dice, ah, bueno, ¿qué voy a hacer para poder presentar una denuncia? Diríjase a nuestra oficina o escríbanos a este correo. ¿Qué tiene que incluir ese comunicado? Nombre de la persona natural o razón social de quien presenta la queja, incluyendo un número de identificación, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, y una descripción de los hechos y adjunte un documento con esas afirmaciones. Tenga en cuenta, el denunciado debe encontrarse inscrito en el registro profesional del COBNE o del consejo donde usted lo vaya a denunciar. La falta no debe superar los 5 años de ocurrencia. Ojo, 5 años. Quiere decir que yo lo puedo denunciar a los 4 años y medio y es válido. Y los hechos ocurridos deben de constituir una falta disciplinaria establecida en el Código de Ética, contenido en la Ley 842 de 2003. El trámite de la queja, pues básicamente se hace un análisis por parte del COBNIA, verifica qué es lo que da, qué sanción le va a dar y hay una amonestación por escrito. Entonces, mire que este componente de denuncia al profesional es el mismo que hay también con la Ley de Derechos de Autor. Es decir, si yo como persona natural veo que una empresa está utilizando licencias ilegales de software, yo podría ir a denunciar. Y eso lo que hace básicamente es, pues, le genera una investigación para la ente que estoy denunciando y efectivamente le puede acarrear una investigación y como culminación una sanción. Entonces, nosotros veníamos aquí en el artículo 35, deberes de los profesionales para con la dignidad de sus profesiones. El artículo 36 habla de las prohibiciones a los profesionales respecto a la dignidad de las profesiones. Cada uno de los artículos establece cuáles son los deberes y prohibiciones de los profesionales para con los colegas y demás profesiones. Voy a hacer desde el Excel, pero por favor. ¿Alguien va a hablar? El 39 habla de los deberes del profesional para con los clientes y el público en general, cuáles son las prohibiciones. El 41 me dice de los deberes y prohibiciones que desempeña en calidad de servidores públicos o privados. El 43, cuáles son los deberes de los profesionales en los concursos o licitaciones y cuáles son esas prohibiciones. Y aquí, efectivamente, cuando hablamos de concursos o licitaciones, estamos hablando entonces de que aquí no debe de existir entonces un componente que me permita verse inmerso como profesional en este tipo de decisiones o de licitaciones o en concursos que le permitan efectivamente o apartarse de allí porque puede existir un conflicto de interés con este componente. Y me habla de las inhabilidades e incompatibilidades de los profesionales en el ejercicio de la profesión. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Además de las faltas gravísimas. Entonces, cada uno, por favor, a partir de este artículo 35, algunos numerales de los artículos tienen varios numerales, tiene A, B, C o D, me va a especificar de los deberes y prohibiciones cuál considera que es más relevante dentro del desarrollo de su carrera profesional que se permita ejecutar aquí, por ejemplo.
Si nos devolvemos entonces al artículo 35, deberes, me dice, respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en los actos de estas profesiones, así como denunciar a todas sus transgresiones. Velar por el buen prestigio de esas profesiones. Sus medios de propaganda deberán ajustarse a las reglas de la prudencia y el decoro profesional sin hacer uso de medios de publicidad con avisos exagerados que den lugar a equívocos sobre su especialidad o idoneidad profesional. Entonces usted dijo, venga, no, para mí dentro del desarrollo como ingeniero de sistemas, creo que es mucho más relevante este componente en el cual pues la persona no debe generar esa propaganda que deje y que dé a entender que efectivamente esos componentes como profesional desbordan todo ese profesionalismo de lo que él está ofreciendo. Entonces, él se está ofreciendo como ingeniero de sistemas y telecomunicaciones, con un amplio bagaje en conocimiento de redes neuronales y conectividad. Es decir, que para mí este componente, para mí es como el más relevante dentro de todos estos elementos. Entonces, usted va a poder seleccionar de cada uno solo, que especifique claramente cuál es la importancia que usted le da dentro de su carrera profesional y lo justifica por qué. Tanto del 35 hasta el 44. Y de las inhabilidades, del régimen de inhabilidades, vamos a sacar una que sea más principal y de las faltas gravísimas también una que sea más principal. Claro lo que hay que hacer allí. Profe, ¿desde dónde sacamos el archivo? ¿Usted no lo comparte? Ya lo compartí por un mensaje de texto, el Ah, enlace. ya, ok, es el mismo. Sí, 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 claro. Si de pronto no estaba ahí, me dicen, yo vuelvo y lo coloco. Ahí lo voy a volver a colocar. El 37 hacia el 42 dice, ¿cierto? Arrancamos desde el 35 Ok. al 44. Y seleccionamos de las inhabilidades una y de las faltas gravísimas una sola. Debemos de generar el documento en Word y lo subimos a la plataforma. Este documento que van a subir lo vamos a dejar como nota para el segundo parcial. Y ahora, más tarde, colocaremos entonces la actividad final que vamos a desarrollar para el final, que específicamente creo que lo tenemos básicamente para el 30 de septiembre. Profe, qué pena, tengo un poco mala la conexión. ¿Me podría repetir? ¿Desde dónde? Profe, qué pena lo interrumpo. De lo que estamos hablando desde el artículo 35 al 45. Del 45 al 44. Y Del luego 35 al 44. Eso lo hacemos ahora en estos momentos y lo subimos sí. a... Ajá, yo ya voy a colocar el enlace, sí señor. ¿Quién me estaba diciendo que no había alcanzado a escuchar? Ah, profe, eso mismo, profe. Ah, bueno. Sí, profe, yo también. Entonces también ya qué? sería Lo mismo. Sí, profe, no estoy escuchando bien, perdón. Entonces ya sería desde el artículo 35 hasta el 44, elegir una de los numerales, de los deberes Sí. y prevenciones, elegir uno de esos a cual se asimila a uno mismo. Sí. Ya de ahí, entonces, Y de las sí. inhabilidades e incompatibilidades se saca una sola que sea más relevante. Y de las faltas gravísimas también sacar una sola que sea más relevante. Entonces, desde el artículo 35 al 44, establecer cuál es
¿Cuáles de los deberes y prohibiciones son más relevantes? Vamos entonces desde el artículo 35 al 44. Y de las inhabilidades e incompatibilidades, sacar uno. Y de las faltas gravísimas, sacar la más relevante. Y subirlo a la plataforma. Listo. Vamos a dar un tiempo establecido para esta actividad. Profe, una preguntita, soy yo. Usted envió el link del artículo al chat de acá, ¿cierto? Sí, señor. Pero yo lo abro y se me queda validando URL y ya no pasa. Tiene que copiarlo y pegarlo directamente al navegador. Ah, listo, listo, directo. Bueno, ¿hasta qué hora damos para esta actividad? A las 9, profe. Ustedes dicen. O hasta mañana, profe. Hasta mañana, que duerma, mío. Que duerma. Oiga, no, hasta la próxima. Hasta la próxima Semana Santa. Hasta mañana al mediodía, profe. Qué grave. Había que intentarlo, profe, ya. Profe, hasta mañana al mediodía. Bueno, hágale pues, hasta mañana al mediodía. Ya voy a colocar el Sí, enlace. no puede colocar esos trabajos juntos, profe. Qué sindicato tan bravo, ¿no? Pues ya entramos en gasto hasta mañana a la medianoche, profe. No, oiga. Sí, profe, muchos trabajamos. Bueno, entonces les propongo lo siguiente. Vamos a dejarlo entonces hasta mañana tipo 10 de la noche. Le trabajan, lo suben, ya voy a crear el enlace y voy a empezar a organizar la actividad para desarrollar entonces como final. Y vamos a dejar por hoy allí entonces esta tutoría. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto a las notas. Señor. Porque cuando yo me meto a lo de las calificaciones, solamente me aparece una nota que fue lo de la exposición. ¿Qué pasa con las otras notas de los otros trabajos que hemos subido? Por ejemplo, los ejemplos de los ejemplos y biografías que hemos hecho. No, todavía no los he calificado. Ah, ok, ya, yo pensé que era para solamente yo mismo. Que solamente era usted, no, tranquilo, son todos. Yo creo que este fin de semana ya me coloco al día con estas actividades para que tengan en cuenta también allí. Y también, por favor, sí tener presente para aquellos que de pronto no han subido actividades y que las tienen todavía pendientes, recuerden subirlas. Yo las actividades cuando las califico, cuando hay, digamos, necesidad de colocar una observación, yo le coloco la observación y a usted le debe llegar un mensaje con ese tipo de observación que ya se calificó y que pues hay una observación pertinente en esto para que lo revise. Entonces, sí, este fin de semana empezaré a calificar y por favor tener presente todas las observaciones que van a quedar registradas allí. Listo, profe Ebra. Entonces, por último, para confirmar, Listo, profe, qué pena, del artículo 35 al 44 debemos sacar cuáles son las más relevantes de esos artículos, de los Sí, deberes señor. y prohibiciones. Y del artículo 45, sacar La inhabilidad o la incompatibilidad más importante. Sacar solamente eso. Sí, y en las faltas gravísimas, la más importante. Ok, listo. Entonces serían 3 puntos
prácticamente. señor. Ajá, sí. Muchísimas gracias. Listo, Profe, a usted. ese documento de Word, usted no lo puede compartir, ¿no? Obvio, nos sacamos de ahí de la página. Sí, denme, espera un Profe, momentico, yo lo subo Yo y creería con mucho gusto yo creería que lo puede adjuntar ahí creando el enlace para que pues lo podamos descargar. Sí, denme un momentico y ya se los envío al grupo del WhatsApp. Eso, profesor, le iba a decir, más fácil que nos lo regalen el grupo del pasado. Ajá. Lo llamaba lista. Yo la descargo de aquí de la plataforma. Todos se están conectando con el nombre. Sí. Para que Pues después yo no me vaya a sí, profe. para que Yo después no también me iba a vaya a decir resultar eso, por pues, aquí. ya no hemos hecho lo de la asistencia. Y usted nos dijo que cuando finalizaba la clase, pues iba a hacer lo de la asistencia, pero pues ya se ha hecho. No, porque yo descargo el listado de los que se han conectado. Es decir, la plataforma me da la posibilidad de descargar la lista de asistencia. Por eso les digo, Ah, claro, no, ya mucho mejor. por eso les digo que si de pronto se conectaron con un nombre diferente, que me lo digan para poder tenerlo presente aquí. Chicos, al WhatsApp coloqué el PDF del código de ética. Eso, qué bien. Gracias, Lady. Listo. Yo ya les coloco entonces los artículos a partir de cuál es y qué es lo que debemos de realizar entonces allí. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, a Listo, ustedes una feliz gracias. noche. Que descansen. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, Profe, gracias, hasta luego. hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego.